Continuamos con más del Café de la Mañana, 10:10, y llega el momento de consultorio jurídico. La negligencia médica, al parecer, ha sido una de las eventualidades que los colombianos más han frecuentado en temas de salud. Y eventualidades lo digo porque pues nadie quiere pasar por esta situación y mucho menos tener que verse involucrado en un tema que de por sí ya es molesto, porque la salud mezclado con un tema jurídico, pues yo creo que de la mano no van de una manera tan normal como normalmente usted lo entiende. César Abril, abogado, bienvenido al Café de la Mañana. Gracias, muy buenos días. Bueno, vamos a explicarle primero a nuestros televidentes, abogado, qué es la negligencia médica, porque hay mucha gente que no entiende el concepto muy bien. Gracias, si quiere vamos un momentico al tablero y le explico en qué consiste básicamente la negligencia. Bueno. La negligencia médica tiene tres elementos fundamentales que debemos tener en cuenta y el primero de ellos es que debe haber una actuación obviamente de carácter médico, es decir, una intervención, un procedimiento, una atención que implique a un profesional de la salud, sea en cualquiera de las áreas que él tiene. Que esa atención me haya a mí producido un daño. Tiene que estar vinculado a algún tipo de daño o perjuicio que nos haya causado. Si efectivamente tuvimos una atención con algunas demoras o algunas situaciones, pero no me produjo a mí el tema del daño, pues no existe la negligencia como tal médica, sino una atención que se prolongó, digámoslo así, en el tiempo. Y para ello, esta lineecita nos está representando que exista una vinculación entre el daño y la actuación, es decir, que efectivamente sea la actuación la que nos causó ese daño y no sea otro elemento diferente, como por ejemplo un hecho de una persona distinta o un hecho mío propiamente como paciente. Básicamente en eso consiste la negligencia médica. Bueno, ¿qué hacer en caso de que me ocurra esto, que la negligencia haga parte de mi caso clínico como tal? Pues básicamente lo que se recomienda en este tipo de casos en primera medida es acudir con un profesional del derecho que lo pueda orientar frente a este tipo de atenciones, que ese profesional del derecho cuente con un equipo técnico suficiente para que le emita a usted un concepto frente a esa atención, si estuvo o no estuvo de acuerdo a los lineamientos o a lo que es conocido como la lex artis, es decir, los protocolos médicos que rigen esa materia. Y para ello pues es necesario que el paciente cuente con todos los soportes necesarios para verificar si su caso se incurrió o no en una negligencia médica, es decir, tenga la historia clínica propia de su atención, donde estén todos los exámenes que se le hicieron, donde estén todas las atenciones a lo largo de ese procedimiento, de esa atención, de esa patología que usted está presentando y, como le digo, pues contar con un concepto de un experto en esa área, de un técnico, un científico especializado en esa área. Por ejemplo, si estamos hablando de una área de una atención en neurocirugía, pues el equipo de profesionales jurídicos debe contar con un profesional en neurocirugía que le oriente si esa atención se dio bien o no se dio bien, porque a veces pues uno en medio de su dolor por una afección que siente, obviamente uno quisiera entrar de una vez a reclamar unos daños, pero muchas veces, como lo explicábamos en el tablero, muchas veces esas afecciones, esos daños no son consecuencia de una actuación médica y no pueden ser reparables por ese medio. Bueno, si bien es cierto lo que dice nuestro abogado invitado, también es cierto que la ignorancia en muchas oportunidades le juega a las familias una mala pasada y no logran entender que la negligencia ha usado en el caso que están viviendo y sin duda alguna pues no hay ni reparación. Se pierde la posibilidad de disfrutar usted más con sus familiares o incluso usted mismo de tener ciertos movimientos o ciertas rutinas normales en la vida. Tenemos un caso de un televidente para analizar y seguimos más con el tema, ¿le parece? Vale, sí. Bueno, veámoslo. Mi nombre es Juan Rodríguez, yo tengo 32 años. Yo sufrí de negligencia médica ya desde enero 20 del 2017 hasta septiembre 17 del 2017. Yo estuve en exámenes y controles por unas masas que me salieron en la espalda y que me dolían frecuentemente. Recuerdo tanto que me mandaron una orden para cirugía el 12 de diciembre de 2017 y desde ese entonces siempre que voy al seguro me dicen que hay que esperar y pues ya está la fecha y no me han operado, no me han dicho, no me han dado respuesta.
Bueno, ahí ante ese caso tenemos dos situaciones que se están presentando con el paciente. Sí. La primera de ellas es específicamente un caso de la atención propiamente dicha. Entonces, esa atención propiamente dicha, ¿cómo la podemos nosotros solucionar? Pues a través de un mecanismo alternativo que es la acción de tutela, donde a través de un juez de tutela pues le ordena que hagan el procedimiento, le pone una orden a la EPS o al médico tratante, haga el procedimiento ordenado por el especialista. Ahora, el segundo evento es ya el tema de la negligencia médica, como lo estamos hablando. Entonces, ahí a simple vista sí hay un caso de negligencia y es por la debida oportunidad de la atención. El paciente tiene un derecho, primero, a que se le diagnostique y segundo, a que con ese diagnóstico se le haga un tratamiento. En este caso al paciente, al parecer se diagnosticó con base en esa información que nos suministró, se diagnosticó pero no ha sido tratado. Y ese lapso de tiempo que ha pasado entre que él fue diagnosticado y cuando efectivamente se nos dé la atención médica, pues puede sufrir la persona consecuencias, puede tener secuelas o consecuencias negativas para su vida. Entonces sí es un caso a simple vista por el hecho de pasar un tiempo sin atención pese a haber una orden médica. Ya más adelante pues entrar a verificar si tuvo secuelas, si la situación que presentaba en la espalda se recuperó bien o quedó con algún tipo de secuela negativa para su vida, para su diario transcurrir. Bien, hay que tener en cuenta estas características y llega el momento de conectarnos con nuestros televidentes que también hacen llamadas para hablar sobre el tema, la negligencia médica hoy en consultorio jurídico. Y tenemos a Luis Fernando en la línea. Luis Fernando, buenos días. Buenos días, don Andrés, cuánto gusto. Un gusto, el gusto es mío. Señor, lo escuchamos sobre el tema de negligencia. Quizás como el caso mío, muchos, mi señora madre fue diagnosticada con cáncer de seno y comenzamos por un lado y otro con la EPS. Y en ese tire y afloje de atención, que hasta que no es especialista, que luego que para el oncólogo, que para que trata, en esa tramitología, para que la pudiera atender el oncólogo, para que hiciera el tratamiento, se nos fueron casi 3 años. Pasado ese tiempo le invadió todo, total, murió. Bueno, uno pues se siente molesto, frustrante a las situaciones y bueno, qué tristeza este país, nuestra negligencia de nuestro estado de salud, el manejo que se le dan las EPS y tal. Y pasó el tiempo y nos la cantidad de carpetas, de papeles por un lado y otro de aquí. Y la verdad uno dice, bueno, ya que caramba, con plata no se van a devolver, pero sí nunca se colocó ninguna demanda por la negligencia médica ni nada, ¿entiendes? Pues ni por reparaciones ni nada. Después de tanto tiempo, de 3 o 4 años, ahí ya no hay nada que hacer. Por casualidad en eso hemos pecado, porque la verdad pues uno dice, no sé si de pronto se dejaron meter los términos, pero la verdad hemos dejado todo así. Pero la verdad es que bueno, por estar callado, todo se dio así aquí en Colombia, que nadie demanda, nadie pasa nada y todo pasa así de agache, lastimosamente. Entonces, ¿qué hacer en un momento dado? Si ya, bueno, ya pues si perdimos el año ya por pasar el tiempito, bueno, ya que se puede hacer, pero que pronto para que otros no les suceda lo mismo. No les bueno, ocurra. Gracias. Luis Fernando, de antemano un sentido pésame y bueno, un caso frecuente. Yo pienso que esto pasa mucho en las familias colombianas y ahí es donde yo digo el desconocimiento de la gente siempre prima muchas veces en este momento donde el dolor es protagonista, ¿no? Porque sin duda alguna para las personas que están pasando un momento bastante difícil en cuestión de una pérdida, pues no hay cabeza para pensar en temas de negligencia, de si actuó bien el médico o no. Sí, efectivamente es el típico caso de pronto el miedo a acudir a la justicia porque tenemos ese concepto que la justicia es demorada, que la justicia es rogada y entonces la mayoría de la gente no acuden para evitar más molestias y más perjuicios, sí, de hacerme una ilusión de que de pronto voy a obtener una reparación cuando al final pasa el tiempo y nada que la obtengo. Pero en este asunto propio del televidente, nos haría falta preguntarle, pues hay dos opciones, si la madre del señor fue atendida en una entidad pública o por una EPS, el término para demandar son de 2 años contados a partir de que se tuvo conocimiento del hecho y eso es bastante importante saber a partir de cuándo se tuvo conocimiento de que efectivamente lo que hubo ahí una actuación fue una actuación negligente, porque yo como paciente
pienso que los médicos están actuando bien, que si se demoran es porque así es el protocolo, es el proceso, y como no he consultado, pues no he tenido conocimiento si efectivamente se actuó bien o se actuó mal. Entonces, a partir de ese momento de que tengo conocimiento de la ocurrencia de los hechos que me causaron el perjuicio, tengo 2 años para demandar. Y si la actuación fue dada por una entidad privada, llámese una clínica o una IPS privada, el término para demandar es de 5 años. Entonces el señor televidente también se encontraría en este momento en tiempo para demandar si los hechos ocurrieron hace 3, 4 años, como él lo refiere. Bueno, a enfatizar más en el caso para poder dar una respuesta un poco más amplia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta ciertas características. Pero ¿cómo demostrar? O sea, si estamos diciendo que hay que decirlo y tenemos 2 años para hacerlo, ¿cómo puedo yo dejar la constancia desde que ese momento yo ya tengo conocimiento que algo está mal ante la justicia? Porque sabemos que todo esto es de pruebas y una cantidad de características de objetividad. Sí, la principal situación es contar uno con un segundo concepto médico. Uno muchas veces se confía en que lo que le dice una persona pues esa es la única forma de seguir, y pues ese es el concepto del médico tratante. Pero si usted va a consulta con una entidad especializada en la materia que es la atención, como por ejemplo el caso del señor, y tiene un segundo concepto médico donde le dicen que producto de ese tiempo que pasó, que no la atendieron a tiempo, fue que ella sufrió las consecuencias, pues ese es el momento donde él tiene conocimiento de las situaciones que lo afectaron. Pero pues tampoco podemos extendernos a toda una vida esperando para obtener un concepto, porque pues también hay un tiempo razonable que toda persona con mediana capacidad pues pudiera acudir, como por ejemplo el caso del señor. Aún estaría a tiempo para obtener un concepto médico que le diga si hubo o no hubo negligencia, y ya de ahí tiene conocimiento de los hechos y pues puede empezar a actuar conforme a las normas y a los procedimientos de la justicia colombiana. Bien, nuestros televidentes también pueden opinar a través de la línea que aparece en pantalla, y escuchamos, o más bien leemos, sus comentarios y preguntas a esta hora de la mañana. Recuerden que el envío es completamente gratis. Pregunte sobre el tema. Mi nombre es Carmen Pedraza y mi hijo Juan Felipe Pedraza, de 14 años, quien empezó a sentir fuertes dolores en su espalda después de una intervención quirúrgica que le habían practicado en la EPS. Al pasar los días, Felipe fue empeorando y llevado a la clínica nuevamente, pero lo que jamás esperábamos era que saldría cuadrapléjico. Pues el caso en manos de un abogado, puse en caso al abogado en manos de la situación, y siempre me dice que está en proceso. ¿Qué debo hacer? En este caso lo primero es aclararle que por ética profesional, pues si ya tiene el caso ante un abogado, pues lo que debe hacer es acudir ante su abogado de confianza y pedirle un informe. Uno como abogado, como profesional, tiene el deber de rendirle información a la persona, y pues no una información tan vaga como que estamos en proceso, sino concreto. Vamos en esta etapa, se ha practicado tales situaciones, está pendiente de aquello, viene el siguiente paso. Pero dando un concepto general, sin incurrir en estudiar propiamente qué personas están ahí, sí hay también se evidencia una negligencia médica, porque ese es el típico error de que entré con una patología y salí con otra mucho más complicada de la que tenía. Iba por, como dice el adagio popular, iba por lana y salí trasquilado. Entonces me fui a una atención básica, sencilla, una cirugía, y salí con una complicación. ¿Por qué? Porque la negligencia precisamente encierra ese término, y es que el profesional que conoce, de ese especialista en esa área, conoce de ese tema, tiene la capacidad para prever cuáles son los riesgos que se le pueden dar. Yo entro a una cirugía y ya sé qué puede pasar dentro de esa cirugía, cómo se me puede complicar el paciente, pero actuando negligentemente, es decir, por fuera de esos conocimientos científicos, ya sea por imprudencia, ya sea por negligencia, ya sea por impericia propiamente, porque me faltó la experiencia, la experticia, el cuidado, porque nunca había hecho una cirugía de esas, y pues causó esa
esa consecuencia negativa para el paciente. Es lo que uno podría catalogar dentro de este tipo de negligencias como el típico caso de negligencia de la persona que no va por ese resultado y resulta bien afectada. Bueno, vamos a recibir una llamada y finalizamos con una pregunta. Ella es Laura, que está ahora interesada en el tema, quiere opinar. Laura, buenos días. Buenos días, yo quería hacerle una pregunta al doctor sobre un caso de mi hermano. Él murió hace 2 años y yo quería saber si en el caso de él hubo negligencia y si podría demandar nuevamente, o sea, demandar ahorita. Él fue tratado por un dolor de rodilla que supuestamente lo trataron como los ligamentos, que todo eso. Cuando el doctor dio el diagnóstico y nos dimos cuenta, él ya tenía cáncer en los huesos y estaba invadido. Él murió, o sea, ahí yo podría demandar, porque el transcurso fue 1 año completo tratándolo como algo de los huesos, pero no a fondo. Laura, no cuelgues. ¿Hay alguna pregunta que el abogado quiera hacerle de pronto para completar la información? No, en este caso sí la señora Laura nos brinda una información completa, y es que efectivamente a él le estaban tratando una patología y resulta que tenía otra patología diferente, y eso es conocido como error de diagnóstico. Entonces el paciente entró con un dolor de rodilla, unas molestias en la rodilla, pensaron que era el tema de tendones y el tema por el cual lo trataron, pero ya tarde se dieron cuenta que no, que ese dolor venía producto de un cáncer que se le estaba invadiendo, y al no ser tratado a tiempo, pues sí, hay una negligencia médica y hay lugar a declarar algún tipo de responsabilidad por esa mala praxis médica. ¿Qué serían los elementos a tener ahí en cuenta ella? Pues contar con toda la historia clínica completa desde cuando llegó, porque ahí es donde se da uno cuenta si efectivamente el médico le dio un maltrato o no a los síntomas que él llevaba. Muchas veces pues los médicos, por su afán de no atender la consulta con el tiempo que se merece una persona o con el cuidado, no auscultan bien en el paciente, no le preguntan todas las cosas que tienen que preguntarle, o no le envían los exámenes que tienen que enviarle para confirmar o para descartar la patología, porque ese es el tema científico médico, es que un síntoma puede ser causado por muchos diagnósticos. Que tengo fiebre, puede ser muchas cosas que me dieron fiebre, no simplemente una gripa o no simplemente cualquier afección pulmonar. Entonces, por eso el médico debe ordenar muchos procedimientos, muchos exámenes para poder descartar una patología, y en este caso pues al parecer hubo un error de diagnóstico, lo cual sí lleva a una negligencia médica. Bueno, abogado, mil gracias por acompañarnos. No, señor, no me ha faltado.